En Rusia comenzó una verdadera histeria. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, instó a los rusos a aislarse del mundo civilizado y construir su propia civilización rusa. Y agregó que Vladimir Putin fue enviado a los rusos desde lo alto. Dice que a Rusia la gobierna el propio Dios a través de Putin. Por su parte, su colega de copas, Dmitry Medvedev, declaró que si Rusia pierde la operación militar especial, entonces simplemente Rusia dejará de existir. Por eso todos los rusos deben ir a morir en nombre de Putin y de Rusia. Y todo esto ocurre en medio de los continuos ataques contra la Federación Rusa. En la noche del 29 de julio, las fuerzas ucranianas lanzaron uno de los ataques de mayor alcance geográfico de las últimas semanas, a las refinerías de petróleo en Perm y Ryazan, al centro logístico de Wildberries, a la base de lanchas de la flota del Mar Negro en Crimea y a varios otros objetivos militares. Y ese mismo día, Lavrov pronunció la frase de que, cito, todo el mundo civilizado se ha vuelto contra Rusia, y llamó a convertir a Rusia en, cito, una civilización independiente con limitación de la influencia extranjera. Pues olvídense de Internet, no lo van a tener como en Corea del Norte. Y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, llamó a los rusos a preservar Rusia incluso a costa de sus vidas. En general, vamos a analizar la cronología de los ataques ucranianos contra Rusia y el contenido de las declaraciones de los funcionarios rusos por separado. Porque, bueno, disculpen, esto ya es algo de locos. Entonces, comencemos este episodio con el informe militar, con información sobre los ataques a Rusia de anoche, y luego pasaremos a esas declaraciones simplemente salvajes de Sergei Lavrov y Dmitry Medvedev. Entonces, temprano en la mañana del 29 de julio, drones ucranianos atacaron masivamente la ciudad rusa de Ryazan. El gobernador de la región de Ryazan, Pavel Malkov, informó que supuestamente como resultado de la caída de restos de drones, hubo un incendio en zonas industriales. Según el análisis de las imágenes de testigos presenciales, uno de los objetivos del ataque fue el complejo de clasificación de Wildberries en el parque industrial Ryazansky, en la zona del pueblo de Tyushevo. La empresa Wildberries confirmó la evacuación del complejo logístico en Ryazan, explicando que la decisión se tomó de acuerdo con los requisitos de seguridad. Por cierto, hasta hoy oficialmente se ha quemado completamente el 15% de toda la capacidad del equipo. Como decía Putin, trabajen, hermanos. El segundo objetivo en Ryazan fue la refinería de petróleo de Ryazan, que forma parte de la estructura de Rosneft. Esta empresa, por cierto, se encuentra entre las 5 refinerías más grandes de Rusia y proporciona casi el 5% del volumen total de refinación de petróleo en ese país. La planta ya había sido atacada antes. Después del ataque del 15 de mayo, suspendió sus operaciones por un tiempo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó la mañana del 29 de julio el impacto en la refinería y el centro logístico en Ryazan. La distancia hasta el objetivo en Ryazan fue de aproximadamente 360 kilómetros desde la frontera ucraniana. El segundo objetivo importante de esa noche fue el territorio de Perm de la Federación Rusa. Allí, los drones impactaron la refinería de petróleo Lukoil Permneft, Lukoil Permneft Syntes, dañando la unidad de procesamiento de petróleo ABT-5. El gobernador del Krai de Perm, Dmitry Majonin, confirmó que, cito, varios drones fueron derribados al acercarse, señalando que nadie resultó herido. Es decir, recalco, las fuerzas de defensa de Ucrania están trabajando de manera impecable, sin víctimas innecesarias. No como los rusos. Permneft Syntes de Perm está entre las 10 refinerías de petróleo más grandes de Rusia y es la segunda refinería de Lukoil con mayor capacidad después de la de Nizhny Novgorod. En un año, esta planta procesa alrededor de 13 millones de toneladas de petróleo. El ataque anterior a esta planta ocurrió el 7 de mayo, después de lo cual la empresa detuvo por completo la producción de productos petroleros. Y ahora han decidido simplemente acabar con la planta definitivamente para que nunca vuelva a funcionar. Además del procesamiento de petróleo y la logística, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, también atacó una serie de objetivos militares esa misma noche. El lugar de despliegue de las lanchas rápidas de la flota del Mar Negro de Rusia cerca de Mesvodnoye,
en la Crimea ocupada, una estación de radar en la región de Briansk, así como instalaciones de almacenamiento y preparación de drones de ataque en la ciudad ocupada de Donetsk. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa declaró haber interceptado 295 drones ucranianos en el territorio de más de 10 regiones de Rusia y en la Crimea ocupada. Y aquí es importante señalar que las Fuerzas Armadas de Ucrania, desde principios de este año, han atacado prácticamente todas las grandes refinerías de petróleo rusas, por lo que la producción de gasolina automotriz a principios de julio cayó al 65% del nivel promedio de consumo veraniego de los rusos. La serie de ataques a los centros logísticos de Wildberries comenzó el 18 de julio y ya ha afectado almacenes en la región de Moscú, la región de Tambov, Krasnodar y el territorio de Stavropol. Y en Crimea, por cierto, también se incendió un almacén de Wildberries. En el contexto de los ataques a las refinerías de petróleo y las nuevas sanciones de la Unión Europea, merece especial atención la información sobre cómo Rusia está adaptando su logística de exportación. Rusia ha incrementado drásticamente el transporte de petróleo a través del Océano Ártico, después de la incautación de petroleros por parte de países europeos, a los que ahora se les permite confiscar la carga de los petroleros ilegales rusos de la flota fantasma y simplemente venderla. Ahora todos los países miembros de la UE tienen ese derecho. Si ven un petrolero de la flota fantasma, ahora simplemente les conviene capturarlo. Lo capturan, venden el petróleo a bordo y ganan dinero y el barco lo desechan, simplemente lo tiran y ya. Bueno, si los rusos quieren, que se lo lleven. Si no quieren, lo confiscan, no sé, lo cortan para chatarra y también ganan dinero. O sea, ahora los rusos intentan evitar Europa por completo. A pesar de que Vladimir Putin justo ayer animaba con valentía a su maltrecha flota naval a proteger valientemente esos petroleros de los, como él decía, piratas europeos. Decía, miren, todos, lo que Europa le hace a los petroleros, eso es piratería. La Armada de Rusia puede capturar europeos allí. Bueno, en fin. Fue un discurso muy bravucón, pero como vemos, al final los rusos decidieron simplemente dar la vuelta por el Océano Ártico. Pero también hay otra cara de la moneda. La interceptación de petroleros por parte de los países europeos aún no ha llevado a una reducción del volumen total de las exportaciones marítimas de petróleo ruso. Moscú simplemente compensa las pérdidas reorientando las rutas. Bueno, y ahora pasamos a mi parte favorita de este episodio, a las declaraciones histéricas de los funcionarios rusos. Y saben, aquí no sé si reír o llorar, porque esto se ve y suena simplemente un poco espeluznante. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, hoy soltó una tontería ejemplar que solo subraya que Rusia finalmente se está yendo detrás del telón de acero, desde detrás del cual ni siquiera podrán asomarse. A continuación, una cita de Lavrov. Solo escuchen con atención. La situación no es para bromas. El presidente no lo oculta. Todo el mundo civilizado, por así decirlo, se ha puesto en nuestra contra, que así se autodenomina. Los países occidentales han retomado el lema de infligir una derrota estratégica a Rusia, así como el lema de la descolonización de Rusia, bajo el cual, una vez más, se alude abiertamente a la desintegración de nuestro país. Y luego sigue hablando, ¿ven lo que le pasó a la Unión Soviética? Se desmoronó. Ahora están intentando desmoronar a la propia Rusia. Luego Lavrov afirma que los países europeos apoyan a los emigrados rusos que están recaudando dinero para la división de la Federación Rusa. Aquí, por supuesto, los rusos en Europa deberían estar alerta, porque es evidente que la máquina de Putin empezará a perseguir a los emigrados rusos, a esos mismos rusos. Y de esta tesis, Lavrov saca una conclusión práctica sobre la necesidad de que Rusia se autoaísle del resto del mundo. Lavrov declaró que el interés nacional de Rusia es convertirse en, cito, una civilización independiente y garantizar de manera confiable sus fronteras para limitar la influencia extranjera sobre Rusia. Una civilización independiente. Él dice, yo traduciré, la lógica es así. Él dice, vamos a aislarnos del resto del mundo, construyamos un telón de acero, cerraremos todo con una cúpula, nos cubriremos y viviremos aquí como una civilización aparte, para que Dios no lo quiera, Occidente no influya de ninguna manera. Eso es pues simplemente la Unión Soviética. Y si alguien llega a tener unos jeans americanos, ¿qué les pasa? ¿Cómo se atreven? Eso es inapropiado.
Nosotros tenemos nuestra propia civilización, con sandalias rusas, kokoshniks y una botella de vodka. Y junto con esto, Lavrov también declaró que Occidente insiste en mantener, cito, el régimen nazi en Kiev y que si se detienen en la línea de contacto actual, este régimen se mantendrá y los territorios ucranianos que capturaron los rusos mugrosos dice que Occidente no los va a reconocer. ¿Cómo es eso? Nosotros los capturamos, pero ellos no lo reconocen. Al mismo tiempo, Lavrov admitió que, y aquí cito, Occidente y en particular Europa, también algún día recuperará la razón y estará listo para construir relaciones en igualdad de condiciones. Pero, según él, para ese momento los rusos deben vivir detrás de un enorme muro y construir su propia civilización. Y en esa misma entrevista, Lavrov instó a Rusia, cito, a enojarse consigo misma cuanto antes, afirmando que la ira ayuda a acelerar todo, incluso en el frente. O sea, él dice, los están golpeando, deben enojarse. Y en una declaración aparte, Sergei Lavrov informó que Rusia, ojo, recibe ayuda de arriba, relacionando esto con el nombramiento de Vladimir Putin como presidente. Él dice que es una intervención divina. Fue Dios mismo quien influyó para que Vladimir Putin se convirtiera en presidente de Rusia. Si creen que exagero o bromeo, busquen esa entrevista, léanla, vayan a mi canal de Telegram, ahí voy a poner precisamente todas esas citas. Y esto sí que está muy fuerte. Lavrov lo repitió de nuevo, que los cielos enviaron a Vladimir Putin a los rusos y que Rusia, a través de Vladimir Putin, cita, es gobernada directamente por Dios, quien aprobó la operación militar especial en Ucrania. Disculpen, pero esto ya es el colmo, camaradas. De verdad me da miedo vivir y darme cuenta de que existe un país así, con gente así. Pero después Lavrov soltó una cita impactante, que el hecho de que ahora estén ardiendo refinerías de petróleo y almacenes de Wildberries por toda Rusia, la culpa es de Occidente. Vladimir Putin dice, así no planea la guerra. Dice, rusos, no piensen mal, no somos nosotros los culpables. Putin no tenía la intención de que todo fuera así. Él dice, él planeó la guerra de manera normal, para que los rusos no la sintieran. Y lo que ustedes sienten, de eso tiene la culpa Occidente. Cita de Lavrov. Cita de Lavrov. Comenzamos la operación militar especial en condiciones en las que la sociedad estaba tranquila, cómoda y, en general, satisfecha con su nivel de vida. Y el hecho de que esto tampoco le convenía a Occidente es un hecho. Eso es Occidente. Ellos no querían que nuestra sociedad estuviera tranquila. Querían agitarla contra el gobierno. Preparaban provocaciones. No pueden competir honestamente. Ellos temen la competencia honesta en todo. Y ahora, paralelamente a la locura de Lavrov, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, el principal alcohólico de Rusia, Dmitry Medvedev, hoy declaró que, cito, que solo se puede salvar a Rusia con la victoria en la operación militar especial. Y aquí ya se nota claramente la preparación de la sociedad rusa para una movilización total. Medvedev agregó anteriormente que si Rusia detiene las acciones de combate sin lograr la victoria, el país será destrozado y Rusia simplemente dejará de ser Rusia. De hecho, como yo lo veo, Lavrov y Medvedev están repitiendo la misma cantaleta. Resultado. En la noche del 29 de julio, las fuerzas ucranianas atacaron dos grandes refinerías de petróleo en Ryazan y Perm, así como las instalaciones logísticas de Wildberries y varios objetivos militares. En Kiev ya señalan directamente que esta es una nueva estrategia de presión y que estos ataques solo se intensificarán. Al mismo tiempo, Lavrov y Medvedev ese mismo día hicieron una declaración pública sobre la necesidad de aislar a Rusia de Occidente y de que la guerra debe terminar solo con la victoria. De lo contrario, Rusia misma dejará de existir. Y esta coincidencia simultánea de fracasos militares en el frente económico y el aumento del aislamiento, y yo diría incluso la retórica escatológica de los altos funcionarios rusos, indica que dentro del liderazgo ruso está creciendo la preocupación y el miedo. Por eso intentan convencer a los rusos de que deben sacrificar sus vidas para preservar Rusia.
Esta retórica escatológica precisamente dice que ustedes, los rusos, deben dar sus vidas en nombre de la gran Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes no entendieron. Vladimir Putin les fue enviado desde lo alto. Es una intervención divina. Es el mismo gran Dios quien nos designó a ese presidente. Perdón, lo repito una vez más, pero esto es una chingadera, camaradas. Esto es... Y no tengo palabras para describirlo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Aquí voy a dejar puntos suspensivos y ustedes escriban sus pensamientos y conclusiones al respecto, por favor, en los comentarios de este episodio. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos de pago que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Siempre acá.